Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, buenas noches. Como ustedes saben, yo soy uno de los miembros del equipo y hay una cantidad de situaciones que empiezan a suceder. Ustedes van a estar participando en tratar de despejar qué es lo que nos está sucediendo ahora durante participando en tratar de despejar las últimas qué horas. es lo que... Hemos estado recibiendo una cantidad de información que nos ha llegado desde una cantidad de fuentes, muchas de ellas no confirmadas. Sin embargo, y por esto de que se nos sigue uniendo una cantidad de gente ahora mismo, es interesante que evaluemos algo que ha sucedido hace tan solo hora y media, alrededor de unos 90 minutos. Recuérdense que son las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, 9:09. Estamos hablando de que son alrededor de las 7:09 de la noche en Ciudad de México. Y estamos hablando de que ya es madrugada, más de las 3 de la mañana en hora de Europa Central. Creo que es bien importante que empecemos a analizar realmente lo sucedido hace algunos, como les cuento, alrededor de unos 90 minutos, alrededor de las 7:30 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Notamos, en primer lugar, el hecho de que Donald Trump había de una forma importante hecho un llamado en una de sus cuentas de True Social a que aquellos que estuviesen copiando que era momento urgente de dejar la capital iraní. Indudablemente, y por eso lo hacemos como medio de comunicación, como ustedes saben, somos la extensión de Negocios TV en las Américas y estamos transmitiendo directamente desde Nueva York. Ustedes nos han visto durante el día, hemos estado efectivamente en la bolsa de Nueva York, que se nos une una cantidad de personas buscando una cantidad de información importante con respecto a lo que venimos observando en los medios de comunicación durante los últimos minutos, con una cantidad de información que empieza a gestarse y en algunos momentos a crear un poco de desasosiego por parte de quienes están observando la información. Alrededor, y lo voy a seguir repitiendo porque se nos sigue uniendo una cantidad de gente, alrededor de las 7:20 de la noche hora del este de los Estados Unidos, observábamos un True Social, que es a lo que nos tiene acostumbrados el presidente Trump, donde veíamos que le pedía a la población iraní que estuviera en la capital de Teherán que debería irse de la capital. Obviamente, como nos tiene acostumbrados Donald Trump, con una cantidad digamos, post en esa red social que se llama True Social, no le dimos la importancia al caso, pero unos minutos más tarde, alrededor de las, entiende usted, 7:45 a 7:50 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, hora de Nueva York, alrededor de las 5:50 de la tarde, hora de Ciudad de México y por supuesto madrugada ya en Europa, observamos otro titular que nos llegaba de fuentes confirmadas tanto de Bloomberg como de la cadena CNBC, indudablemente confirmado por la Casa Blanca, donde el presidente Trump salía, y es que decirlo de la forma que hay que decirlo, intempestivamente de esta conferencia del Grupo de los Siete que se celebra en Canadá, donde lo vimos conversando y firmando un acuerdo con el primer ministro, digamos, de Gran Bretaña y indudablemente teniendo rueda de prensa al inicio de esta tarde con el primer premier de Canadá. Sin embargo, la salida intempestiva que lo lleva de nuevo a Washington fue acompañada de un anuncio y es lo que tiene alarmado a muchos en el entorno importante de las noticias que obviamente no están siendo confirmadas ni explicadas correctamente, como pudiese ser el hecho de que le pide que al llegar a Washington, lo que se llama en inglés el situational room, que básicamente es una sala de, digamos, operaciones que normalmente se hace en momentos extremos, no necesariamente significa que estemos en guerra, indudablemente se hace en momentos extremos, estuviese preparada. Eso inmediatamente empieza a acelerar las redes sociales. Empieza a compartirse una cantidad de información confirmada y no confirmada, donde efectivamente nos hace que tomemos la iniciativa de poder hacer con ustedes este directo para tratar de enfocar esa alerta que para muchos pudiese significar una alerta nuclear. Vuelvo a repetirlo, cuando son las 9:13 de la noche, acabamos de iniciar un programa en directo con todos ustedes que nos acompañan desde nuestra tribuna de Negocios TV, porque alrededor de hace 1 hora y 45 minutos vimos cómo el presidente Trump, a través del True Social,
se dirigía a la población internacional, a todos aquellos que hacemos algún tipo de lectura de lo que él pone en sus comentarios, pidiéndole a los iraníes que se encuentran en la capital de Teherán, que es la capital del país, que saliesen inmediatamente de la capital. Acto seguido, estuvimos observando, y ahí ven imágenes indudablemente de lo que sucede por allá por el Medio Oriente, gracias a lo que estamos haciendo como un trabajo de equipo, todos nosotros, imágenes de Irán, donde efectivamente le pedía a la gente que vivía en Teherán que se fuera. Obviamente hay una cantidad de información que quizás no le llega directamente, entiendan ustedes, a quienes están allí, además de que está de una u otra manera algún tipo de bloqueo hacia las redes sociales. Recuérdense que hace unas horas atrás escuchamos como Elon Musk iba a poner en funcionamiento todo lo que tiene que ver con ese satélite que se llama Starlink, que le permite tener internet a esta gente. Pero fíjense lo dramático del caso, lo interesante y por qué decidimos hacer el directo. Indudablemente lo que observamos fue que Donald Trump, al haber mandado este mensaje, unos minutos después sale confirmado que se retira del grupo de los 7 para volver inmediatamente a la Casa Blanca. Algo que hasta ahí quedaba como una conjetura. Acto seguido, hemos venido observando cómo le pide a sus ministros y a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que se preparen en lo que se llama en inglés el situational room. Esto prende las alarmas, indudablemente, de muchos de los medios de comunicación que están comentando la situación. Y yo creo que es interesante que empecemos a evaluar realmente las consecuencias, porque en ese momento de toda una cantidad de información confirmada y no confirmada, también recibimos informaciones de que parecería que China le estaría pidiendo a sus connacionales de que efectivamente dejaran de inmediato, oigan bien, dejaran de inmediato el país Israel. En ese momento entramos en una cantidad de alarmas, de información cruzada, donde efectivamente no sabíamos si realmente había una realidad en todo esto, y nos dirigimos nuevamente a lo que nos permite conocer el mercado de valores. El mercado de valores, a diferencia de lo que supimos el fin de semana, está abierto. Si efectivamente hubiese ese grado de, digamos, alarma a nivel mundial, los mercados no estuviesen reaccionando como están reaccionando. Y lo que nos lleva a hacer este directo con todos ustedes que se nos unen, independientemente de la pasión que le ponemos a la transmisión, puede ser un llamado a observar los mercados de valores, porque si ciertamente estuviese pasando algo que se sale de lo tradicional, los mercados no estuviesen comportándose, para que ustedes tengan una idea de la manera en la cual se están comportando. Indudablemente que nosotros observamos con muchísimo, no digamos que temor, pero sí sorpresa, cualquier tipo de información que salía a través de esas redes sociales, e indudablemente cualquier tipo de información que venía por algunas cuentas no confirmadas, que como ustedes saben, se mueven al libre albedrío a través de Twitter, donde sí se sabe que el presidente de los Estados Unidos deja intempestivamente, como debe decirse, esa oportunidad que tiene el grupo de los 7, pero también observamos, y eso nos llama muchísimo la atención, el hecho de que, y vuelvo a repetírselo a todos los que se nos unen en esta transmisión especial, los mercados no están en este momento acompañando un mensaje real de alerta. Les explico por qué. Si efectivamente, y es muy importante, tuviésemos algún tipo de mensaje que para algunos, y por eso lo pusimos en el título, pudiese ser una amenaza nuclear y que efectivamente haya obligado a que el presidente de los Estados Unidos haya vuelto intempestivamente a Washington, el mercado, en el mercado de los futuros, que es el mercado que está abierto cuando normalmente las bolsas normalmente están cerradas, son los mercados electrónicos que se mantienen en algunos casos abiertos prácticamente las 24 horas del día, no estuviesen reaccionando de la manera como lo están haciendo, es decir, de una manera donde no existe prácticamente ningún movimiento. Cuando son las 9:18 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, hora de Nueva York, cuando son alrededor de las 6:18 de la tarde desde California, en donde nos siguen una cantidad de amigos latinos que también quieren conocer de primera línea lo que está sucediendo, observamos el mercado de la siguiente forma, y les pongo los principales índices de futuro de los tres principales, índices de la bolsa de valores. El primero es el Dow Jones, donde vemos una caída de tan solo el 0.36%. El Standard & Poor's 500 cae prácticamente similar, un 0.37%, y el Nasdaq nos está cayendo un 0.40%. Es decir, el mercado no estaría reflejando
lo que tenemos en las redes sociales del presidente Trump, donde un primer tweet llamaba a que intempestivamente quienes estuvieran en la capital de Teherán estuviesen en la necesidad de dejar de inmediato la capital. Entiendan ustedes que si acto seguido se retira de la conferencia y pide que el Consejo de Seguridad Nacional esté en lo que se llama el Situational Room en el momento en el que él aterriza en Washington, que probablemente vamos a tener algún tipo de imágenes en cualquier momento porque se está devolviendo del lugar desde donde estaba la conferencia del Grupo de los 7, donde, como ustedes saben, hay presidentes también allí. Esto es importante porque efectivamente ponía un matiz mucho más dramático a una situación. Entonces, para tratar de concretar en dónde nos encontramos a las 9:20 de la noche de Nueva York. Como ustedes saben, estamos en la ciudad de Nueva York. Negocios TV está trayendo toda la información que tiene que ver en el caso particular de la Bolsa de Valores. Como estamos viendo en pantalla, está Japón abierto y como les estoy diciendo, las bolsas japonesas están indudablemente abriendo con calma. Entonces queremos hacerle a todos ustedes, creo que es la importancia de la responsabilidad como medio de comunicación, de que independientemente de toda la información que podamos estar consiguiendo en las redes sociales, los mercados, y recuérdense que dentro de todo esto también hay una responsabilidad. Tenemos familias, tenemos hijos, tenemos niños que se preocupan porque las noticias que nos llegan en algunos casos tocan muy ligeramente la palabra nuclear. Por eso creo que es muy interesante que le prestemos atención al termómetro. Y el termómetro en estos momentos no es necesariamente el termómetro de la economía, sino el termómetro del sistema geopolítico, donde tenemos a un petróleo subiendo tímidamente, prácticamente menos de 1/4 de punto porcentual. Entiendan ustedes que si existiese una gravedad a nivel mundial, no estuviesen los precios de lo que serían las materias primas ni los precios de los índices de esta forma, mucho menos como ven en pantalla, el precio de la bolsa japonesa que abre a esta hora, cuando son allá alrededor, creo que de las 8 de la mañana, hora local en Japón, estuviese abriendo en verde. Entonces tenemos que hacer un llamado dentro de lo que nosotros traemos en Negocios TV y en esta extensión que llevamos desde Negocios de TV América, a la calma, a no hacerse ecos de rumores, a tratar de examinar la información con algún tipo de criterio de lógica e interpretarla correctamente. Cuando nosotros normalmente le llevamos los mensajes que tenemos en el mercado de capitales, entiendan ustedes que el mensaje es tan directo que puede perfectamente desmentir rumores, porque de haber algún tipo de certeza en esas noticias que corren por las redes sociales, inmediatamente se vería reflejada en los mercados de capitales que están abiertos. Repetimos, porque hay mucha gente que se nos está uniendo, mucha gente que está buscando información, muchísima gente que necesita tener esa veracidad de la información. Como ustedes saben, tenemos una oportunidad de llegarles a todos ustedes a través no solamente de los canales de distribución normal, sino a través de donde quizás usted nos esté viendo, que es dentro de la red específica de YouTube, donde usted hace sintonía de lo que le venimos llevando. A las 7:45 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, empezaron una cantidad de informaciones producto de lo que el presidente Trump había pedido a través de las redes sociales, que era abandonar inmediatamente lo que era la capital de Teherán, a lo que no observamos en la pantalla que esté sucediendo, al menos por los momentos, algo grave. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, en la medida en que el presidente Trump regresa inmediatamente a la Casa Blanca y pide que en la Casa Blanca se tenga lista la sala de operaciones, entonces eso indiscutiblemente trae alguna cantidad de temores dentro de lo que sería, pues, indudablemente, digamos, la dinámica de la noticia. Vuelvo a repetir, tenemos a José Antonio. José Antonio, gracias por participar en el directo. Creo que es interesante los puntos de vista que estás consiguiendo a raíz del análisis que quizás traes. Vemos a la bolsa de Japón. Nos gustaría escuchar también lo que tienes que decir con respecto a todas estas noticias que están afectando las redes sociales en estos momentos. Buenas, Víctor Hugo, y buenas a todos los que estáis hasta ahora, ¿no? Viendo esta emisión en directo, en este especial informativo. Hay varios elementos que son importantes. Quizá el elemento fundamental que hay que poner encima de la mesa es si hay una alerta nuclear, y ahora entraremos en ello. Ese es el elemento clave. Y ahí, como está diciendo Víctor Hugo, ahora mismo el mercado no está en el entorno de una alerta nuclear, pero hay que valorarlo. Y lo vamos a valorar en los próximos minutos, sobre todo por el hecho de un determinado avión que está sobrevolando Estados Unidos y que ya lo hizo en marzo del 2022.
Lo contamos enseguida, pero la clave fundamental está alrededor de hay un riesgo de evacuación, un riesgo que está conllevando una evacuación en Teherán, en Irán. El propio Donald Trump ha dicho que lo hagan cuanto antes, que se produzca esa evacuación de una manera muy rápida en Irán. Y por otro lado está lo que también está comentando Víctor Hugo alrededor de la evacuación que China está diciendo a sus ciudadanos de Israel. A partir de ahí, el elemento clave es lo que está diciendo también Víctor Hugo. Está viendo el mercado asiático con un movimiento al alza, como ven ahí. Si se dan cuenta también de lo que está haciendo el petróleo, es prácticamente nada. Es verdad que el oro sí está recogiendo ya algo de subida, acaba de recuperar los 3.400 puntos hace apenas unos minutos, aunque ha tenido un poquito de baile aquí, pero 0,44% arriba. Los diferenciales de la deuda, 2, 10 y 30 años, aquí los tienen, 0,81, 0,54, 0,30 en negativo, algo de valor refugio, poco del dólar que vuelve a los 98,23, 1,15 el cambio euro-dólar y los futuros americanos 0,40, bueno, un poquito por debajo del medio punto porcentual en el mercado americano, con el Dow como el que más cae. El elemento clave aquí para intentar entender qué está sucediendo viene en varios aspectos. Por un lado, hemos visto el precio del petróleo estar en negativo durante la jornada. Los precios del petróleo se han recuperado en cuanto Trump ha llamado a la evacuación de Teherán. A partir de ese momento, los precios del petróleo se han girado en la apertura de los futuros americanos en este premercado. Y en el movimiento también del petróleo, Estados Unidos, hace apenas unos minutos, ha dicho a través del subdirector principal de comunicaciones, que es Alex Pfeiffer, que insiste en que la postura militar sigue siendo defensiva, no para atacar, salvo que haya algo que obligue a hacer un ataque a Estados Unidos. Lo que sí es evidente es que Trump se ha retirado anticipadamente del G7. Eso es un hecho objetivo. Ahí no hay lugar a ningún tipo de discusión ni de duda. Se ha ido Trump, se ha ido anticipadamente del G7. El resto de compañeros del G7, todo parece indicar que se han quedado sorprendidos por algo de lo que Donald Trump les ha dicho, me voy por. A los medios de comunicación y lo que se ha conocido es grandes asuntos, una serie de grandes asuntos importantes que le llevan a tener que dejarlo, a tener que dejar el G7. Lo ha dicho Levitt, Caroline Levitt, en un tuit, ha dicho, la portavoz del gobierno estadounidense, el presidente Trump tuvo un día excelente en el G7, incluso firmó un importante acuerdo comercial con Reino Unido, con el primer ministro Keir Starmer. Se logró mucho, pero debido a la situación en Oriente Medio, el presidente Trump se marcha esta noche después de cenar con los jefes de Estado. A partir de ahí, la agenda del G7 no ha cambiado tras la salida de Trump. Es decir, es algo que Trump, y solo Trump, va a ver de manera muy clara. Es decir, el resto no están abandonando Canadá. El resto siguen en Canadá con la misma agenda. Macron ha dicho que la oferta de alto el fuego entre Irán e Israel está en discusión, pero ya no está Trump, con lo que no hay demasiada discusión. A partir de ahí, les digo, el otro elemento clave es evacuar Teherán de inmediato. Trump instaba en un Truth Social, como decía Víctor Hugo, todos deberían evacuar Teherán inmediatamente. No quiero ver armas nucleares en Irán. Cuando le preguntaban a Donald Trump si quería un cambio de régimen en Irán, no quiero ver armas nucleares en Irán. A partir de ahí, dos tendencias que han empezado a moverse alrededor de las agencias internacionales. La posibilidad de un entorno nuclear, la posibilidad de un cambio de régimen en Irán de una manera muy veloz, es decir, modelo Bashar al-Assad. Después de lo que hemos visto durante el día y ese movimiento de apretar y apretar de Israel, que ha llegado incluso a que hemos visto las imágenes de ese canal de televisión al que han atacado mientras estaba la presentadora en directo. ¿Qué otro elemento es clave? Hace 2 horas hemos conocido que Estados Unidos desplegaba activos militares adicionales en Reino Unido. Ha sido Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, el que ha ordenado el despliegue de las capacidades adicionales al área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos. Decía en X, en Twitter, hoy, dice que tenían como objetivo estos despliegues adicionales mejorar nuestra postura defensiva en la región, no ofensiva, pero sí defensiva. Israel
ha dicho también hace 2 horas que hay más misiles iraníes en camino de Israel. De tal manera que tenemos una fotografía que tiene un elemento más, Víctor Hugo, que es qué está sucediendo alrededor del intento de monitorizar si hay un entorno nuclear. ¿Qué es lo que hasta ahora sabemos alrededor de una aeronave, de un avión de Estados Unidos, que estaría también intentando descifrar si hay un peligro, un problema nuclear? Una de las cosas que yo creo que es interesante y que lo tocamos hoy en el cierre de Wall Street que hacíamos desde el piso de la bolsa, era que aunque los mercados mostraban calma, los mercados estaban subiendo, José Antonio, la pregunta que se hacían todos los que están en el tema de análisis hacia dónde pudiese ir esto, pasaba fundamentalmente por cuál era el destino del lugar en el cual los iraníes pudiesen estar enriqueciendo uranio y donde pudiesen tener en estos momentos algún tipo de armamento que pudiese llevarlos a la bomba nuclear. Eso es un complejo militar de nombre Fordow y donde efectivamente habría que examinar si era cierto que Israel hubiese tenido la capacidad de acabar con ese complejo y si en segunda etapa los Estados Unidos podría ayudarlos a acabar con el complejo, porque probablemente era la única carta que tenían de sentirse de alguna manera seguros, entre comillas, de que Irán no tuviese la posibilidad de seguir construyendo esa bomba. Y justamente lo que debe estar sobre la mesa en estos momentos, José, y en la audiencia que nos está escuchando, es cuál es el grado total de posibilidad de venganza que tuviese Irán, y por eso nos alarma cuando escuchamos un tuit, José Antonio, no confirmado por la fuente, pero donde se decía que el gobierno chino estuviese llamando a sus ciudadanos a salir inmediatamente de Israel, lo que mostraba una escalada al menos informativa, un vacío de información que nos llevó a hacer este directo para al menos entender que efectivamente, independientemente de lo que vaya pasando, los mercados nos van diciendo la realidad del entorno, ¿no? A partir de aquí, estamos viendo imágenes de Jerusalén, hemos comentado, el mercado no está asustado, pero tampoco está como ayer, tampoco está como en la jornada de ayer, en la que sí que veíamos el mercado americano incluso en un entorno positivo. ¿Es una recogida de beneficios o es un entorno complicado para el inversor que está empezando a tener algo de tensión? Nosotros creemos, y eso lo estuvimos observando, y tú lo viste hoy cuando hablábamos con alguna de las personas que está justamente en el piso de la bolsa, el hecho de que todo se mueve hacia la reunión que tiene mañana la Reserva Federal y que culmina el día miércoles con la decisión con respecto a las tasas de interés, precisamente porque las presiones inflacionarias no han sido como se esperaban y se esperaba, que también es muy importante que tomemos en cuenta el hecho de que actualmente en el grupo de los 7 se llegasen no solamente al acuerdo que existe y que se firmó con el Premier de Gran Bretaña, sino probablemente con otros países europeos. Ahora, al tener una salida intempestiva Donald Trump, los mercados todavía no corrigen abruptamente, pero hay que empezar a despejar esas informaciones para saber si efectivamente hay un grado en el cual debemos preocuparnos, porque volvemos a repetirlo para que la audiencia lo entienda. No solamente se devuelve Donald Trump, no solamente pone Donald Trump un Twitter o un Truth Social donde le pide a que quienes estén en Teherán abandonen inmediatamente, sino que pide que le tengan lista la sala Situational Room, que es como se llama la sala o el lugar de operaciones, donde efectivamente... Nacional, ¿no? Claro, entonces eso es lo grave porque eso es lo que tiene obviamente una cantidad de redes sociales tratando una cantidad de información que pudiese dar a conocer que hay algo pasando y que el presidente Trump probablemente va a estar en algunos momentos en esa sala de operaciones. Mira, José Antonio, ya hay información que también Marco Rubio, que es el secretario de Estado, acabo de leerlo, está también con él regresando a Washington. Entonces, efectivamente, la plana mayor está reunida. Y como discutíamos, tampoco se reúnen por un Twitter, tampoco se reúnen por un Truth Social. Hay algo pasando, pero los mercados no están tomando el mismo nivel de riesgo que quizás las redes sociales. ¿Es normal que se reúna este Consejo de Seguridad Nacional? ¿Cuáles son las razones que llevan a la reunión normalmente del Consejo de Seguridad Nacional y que lleven a que Donald Trump se marche directamente de lo que estaba viviendo en el G7 en Canadá?
Y también tienes que tomar en cuenta el hecho que nos ha llevado a tener este programa en directo, inmediato, y con ese título que llamamos de una alerta nuclear, es porque ustedes tienen que comprender de que esa sala de operaciones no es algo que usted va a decir un día lunes a las 7 de la noche, que por favor mientras yo llegue a Washington me la tengan lista. Entonces, trabajemos con la lógica. La lógica nos dice que hay algo sucediendo, que no podemos descifrar que es por el hermetismo militar del mismo, pero también hay algo importante que tomar en cuenta. Uno, que como dices tú, José Antonio, los mercados están en algún momento en calma y los otros presidentes no se han marchado. Entonces, si estuviese pasando algo más que proporcional, todo el mundo se hubiese dirigido a sus países. Eso es una de las cosas lógicas. La segunda es, como tú dices, no se ve normalmente que esta sala de operaciones se ponga en funcionamiento en horas de la noche, donde los ministros también, como seres humanos, tienen familias y donde efectivamente no se va a discutir algo de carácter normal. Entonces, las próximas horas son críticas, pero los mercados no están dictaminando lo crítico de lo que pareciera ser o de lo que la lógica nos da a conocer. En conclusión, tenemos que seguir totalmente pegados a las noticias. Por eso que quisimos hacer un llamado de alguna u otra manera a despejar, pero también a que todos entendamos que estamos en momentos históricos donde efectivamente no hemos observado algo como lo que estamos viendo. No hay enemigo pequeño y como tú decías hoy en el cierre de la bolsa, José Antonio, Irán puede ser capaz de cualquier cosa porque se le está destruyendo su guardia revolucionaria, inclusive rumores de sacar de lado al líder supremo. Así que yo creo que hay que estar bastante atentos de cualquier cosa que puede pasar durante los próximos minutos cuando Donald Trump llegue a Washington y las agencias, digamos, de noticias empiezan a reportar qué se estaría discutiendo en ese situational room. Eso puede pasar durante los próximos minutos. Yo creo que es bien interesante tenerlo en cuenta. Fijaos que no tenemos todavía señal de la llegada de Donald Trump. Al menos Reuters no está haciendo o no está mandando esa señal a través de su servicio de directos, de tal manera que tenemos todavía el compás de espera a la hora de ver cómo y de qué manera puede llegar Donald Trump a Estados Unidos y, por tanto, también ponerse en manos del Consejo de Seguridad Nacional, que va a ser clave para intentar entender de qué manera va a reaccionar. Bueno, o mejor, qué es lo que de verdad está pasando. Te preguntaba antes, Víctor Hugo, por un avión que calcula si hay algún problema de situación nuclear. ¿Sería el elemento clave de tensión que el mercado no está queriendo creerse también? Lo que pasa es que, fíjate tú, cuando nosotros estuvimos observando esa noticia que sucede, donde se habla de un avión, quiero decírselo a los televidentes con carácter de responsabilidad, hay cosas que nosotros como medio de comunicación no hemos comprobado. Y recuérdense que hay una cantidad de noticias que también alarman. Para eso precisamente estamos nosotros dándole legitimidad a lo que observamos. Por eso José Antonio decía que no era un rumor el hecho de que Donald Trump haya salido intempestivamente o que haya llamado que la sala de operaciones esté puesta en marcha. Sin embargo, la salida que se le pide a los ciudadanos chinos de Israel puede ser un rumor, porque probablemente no es oficial del gobierno chino. Y lo otro es que sí supimos hace unos minutos atrás que parece que un avión, que es un tipo de avión que normalmente se usa cuando existen una cantidad de conflictos importantes con respecto, eso es lo que se llama un US Nuclear Sniffer, que es un avión que está investigando problemas nucleares. Ese avión pareciera haber tomado la oportunidad de salir. Recuérdense que la oportunidad que tienen en la aviación de ver los vuelos, qué tipo de aviones son, es algo que en algunos casos, porque obviamente desde el punto de vista nuclear parecía no ser público, pero alguien había puesto una oportunidad de que un avión de las Fuerzas Armadas Americanas despegó de Omaha y puede llamarse como un tipo de avión que no despega normalmente y que, según lo que decía este portal de noticias, ese avión solamente había sido desplegado cuando Rusia atacó a Ucrania en la invasión del 2022. Eso no está totalmente confirmado, pero inclusive prende las alarmas porque indudablemente tenemos que entender lo, digamos, sorpresivo de esta llegada de Donald Trump, lo interesante de ese True Social que manda y pedir la sala operacional. Entonces entiendan ustedes que esto es lo que realmente tiene a más de uno observando una situación que no es normal de un lunes en la noche a las prácticamente, digamos, 4 de la mañana,
hora de Madrid, donde normalmente esto no sucede y donde efectivamente tenemos todo esto. Fijaros que sí que hay un elemento que ya se nos empieza a confirmar, 3:38 de la madrugada, hora central europea, 9:38 costa este de Estados Unidos, de Nueva York. Ojo, Trump estaría evaluando con ese Consejo de Seguridad Nacional, estaría evaluando si Estados Unidos se une a Israel para atacar la instalación nuclear enterrada en Fordow, que nos comentaba Víctor Hugo, con bombarderos B-2 y bombas antibúnker. Paralelamente, Estados Unidos estaría ofreciendo una última oportunidad de diálogo directo con Irán a través de J.D. Vance y del enviado Steve Witkoff. Le repito, Trump estaría evaluando con el Consejo de Seguridad Nacional unirse a Israel en estos momentos para atacar la instalación nuclear que estaría enterrada en Fordow y que todo parece indicar que Israel no podría derribar de manera unilateral, no podría solo hacerlo. ¿Cómo lo harían? Con bombarderos B-2 y con bombas antibúnker. Esta información la está diciendo a estas horas el New York Times. El New York Times está diciendo que la razón por la que Trump ha pedido que se reúna el Consejo de Seguridad Nacional y se prepare la sala de situación, ¿no?, como está diciendo Fox News también, sería para analizar unirse a Israel para atacar la instalación nuclear enterrada en Fordow. La instalación supuestamente nuclear, entiéndame. La instalación donde se está, bueno, la instalación nuclear que pretende tener la bomba nuclear, pero es una instalación nuclear. Instalación que es nuclear, aunque no haya conseguido desarrollar todavía el arma nuclear. Enterrada en Fordow. Bombarderos B-2 y bombas antibúnker serían la clave fundamental que pondría a Estados Unidos junto a Israel para derribar Fordow. Paralelamente, y ya lo ha dicho Donald Trump hace unas horas, se ofrece por parte de Estados Unidos a Irán que haya un diálogo directo a través del vicepresidente J.D. Vance y de Steve Witkoff. Además del presidente Trump, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional Interno, Marco Rubio, está volando de manera urgente a Washington para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Unido a eso, llega también información alrededor de que hay bombardeos intensísimos que estarían alcanzando bases del ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria en Abad. Y no solo en Abad, también en Quneitra. Fuertes bombardeos que estarían impactando las instalaciones militares del régimen iraní. Como les digo, en la noticia de última hora, Trump, dice New York Times, evalúa si unirse a Israel para atacar la instalación nuclear enterrada en Fordow con bombarderos B-2 y con bombas antibúnker. Estamos en un momento ahora mismo de muchísima volumen de información. ¿Por qué? El senador demócrata Bernie Sanders acaba de presentar una ley para impedir que Trump inicie una guerra contra Irán. Ojo a esto, porque sería como el preludio de lo que van a hablar en el Consejo de Seguridad Nacional. Bernie Sanders, el senador demócrata, acaba de presentar una ley para impedir que Trump inicie una guerra contra Irán. Y luego, más aviones cisterna KC-35, KC-135 y KC-46 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegan en rumbo al Atlántico desde bases del noreste del país. Con lo que están viendo en imágenes Jerusalén, más tranquilo, pero la fotografía ahora mismo es muy complicada alrededor de intentar entender si lo que está haciendo Estados Unidos es, y todo parece indicar que sí es así por lo que vemos de Bernie Sanders, tu última oportunidad a Irán, y si no, un movimiento para acabar con Fordow de manera inmediata, cuyo ataque podría llegar en las próximas horas, esta misma noche.
hablábamos de Fordow en la tarde, Víctor Hugo, es uno de los elementos clave, ¿verdad? Pero escúchame algo que también hace mucho sentido, no te quería interrumpir para nada, pero fíjate bien, ya está confirmado, según un portal de noticias que se llama Baja, le digo a la gente que por favor entienda que estamos tratando de confirmar información de que efectivamente la República China le pide a sus ciudadanos que inmediatamente dejen a Israel. No se trata de llamar a la, digamos, a la audiencia, todos ustedes, a un tipo de angustia, pero sí estamos observando algo extraño con respecto a este llamado de China, que hasta ahora había estado totalmente ajeno a la situación. Y pareciera, y es lo que quiero que ustedes comprendan cuando estamos analizando toda esta cantidad de información que nos llega de última hora, donde ahora sí empiezan a confirmarse una cantidad de cosas que habíamos escuchado desde hace alrededor de unos 90 minutos, el hecho de que efectivamente el mercado puede que no esté reaccionando de manera negativa, porque entiendan ustedes que si los Estados Unidos ayuda a Israel a destruir de una vez por todas esas instalaciones nucleares subterráneas que tiene la República iraní, sería totalmente aniquilar al enemigo, y tienen ustedes que comprender que eso sería tomado de manera positiva por el mundo, quien siente que Irán, que es un país no alineado, habría tenido coqueteos en todo este proceso. También nos decía Netanyahu cuando tenía una entrevista con algunos de los periodistas de la cadena Fox News, que en la medida en que llamaban a estar en una mesa de negociación, el líder supremo llamaba a la destrucción total del Estado de Israel. Entonces comprendan ustedes que estas noticias de última hora causan muchísimo temor, porque efectivamente ya China estaría pidiéndole a sus ciudadanos que abandonasen la República israelí. Yo creo que esto es lo más importante que tomar, porque desde el punto de vista de lo que se va a discutir probablemente en esa sala de operaciones y dentro de lo que va, y ustedes están viendo en pantalla ahí las imágenes de Teherán, que es la capital iraní, es lo que nos ha dejado allí el equipo de la sala de redacción de Negocios TV. Tenemos efectivamente que en decirles a ustedes que lo interesante y lo importante dentro de todo este proceso que estamos observando es el hecho de que pareciera que de inmediato el presidente Trump se va a unir a la campaña importante que vayamos a tener nosotros en este momento en lo que sería esa sala situacional para unir fuerzas y tratar de destruir esa, digamos, base en Fordow, que pudiese entonces acabar con cualquier oportunidad que tuviese Irán en el mediano o largo plazo de rescatar su plan nuclear y de que efectivamente se convierta no solamente en una oportunidad de ser un enemigo para Israel, sino un enemigo para el mundo occidental. Yo creo que esto es bien interesante, José Antonio, porque efectivamente el mercado, y ahora sí tienes que entender esta descripción, no lo toma como algo negativo, José Antonio. Estás eliminando prácticamente todo, y por eso inclusive es positivo para el petróleo, ¿no? Porque tenemos una última hora importante, ¿eh? Cuéntanos. Y más preocupante. Pero el mercado sigue estando igual, 0,40, 0,42, 45, 44. Sigue el mercado asiático arriba, 0,51, el petróleo 0,23, el oro 0,36, pierde los 3.400, pero todo parece indicar, empiezan a llegar los primeros flashes alrededor de que Estados Unidos estaría analizando ahora mismo incrementar el nivel de seguridad militar en todas sus bases del Comando Indo-Pacífico, una región estratégica que abarca desde la costa oeste de Estados Unidos hasta el Índico y Asia Oriental. Estados Unidos estaría, el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, valorando elevar el nivel de protección FPCON de Alfa a Bravo en todas sus bases regionales. Le cuento qué es esto. El FPCON es el sistema que utiliza el Departamento de Defensa de Estados Unidos para indicar el nivel de amenaza terrorista contra su personal y contra sus instalaciones militares. Ojo a esto, ¿eh? Le repito, el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos estaría valorando elevar ya el nivel de protección FPCON de Alfa a Bravo en todas sus bases regionales. Este sistema es un sistema que utiliza el Departamento de Defensa de Estados Unidos para elevar el nivel de amenaza terrorista contra su personal
y contra instalaciones militares. Tiene 5 niveles de menor a mayor. Normal, situación general sin amenaza conocida. Alfa, hemos dicho que se pasaría de alfa a bravo en todas sus bases regionales del Indo-Pacífico. Alfa, amenaza general de posible actividad terrorista. Se pasa a bravo. Mayor riesgo, amenaza más previsible o creíble. Mayor riesgo, amenaza más previsible o creíble. Charlie, esto suena muy de película, ataque probable. Delta, ataque inminente o ha ocurrido ya en la zona. De tal manera que en un nivel 5, Estados Unidos eleva el nivel de 2 a 3. ¿Qué implica este paso? Por lo que sabemos a estas horas, implicaría reforzar los controles de acceso a las bases militares. Se aumentarían las patrullas y la vigilancia. Podría haber restricciones de movimiento para el personal. Y es una medida preventiva, no necesariamente una señal de ataque inminente, pero sí de preocupación seria. Es una medida preventiva, no necesariamente una señal de ataque inminente, pero sí de preocupación seria. Como les digo, ojo, porque el movimiento de tensión va escalando y lo va haciendo de una manera veloz en la última hora, desde que Donald Trump dijera que había que evacuar Teherán y que hemos visto toda la fotografía de tensión alrededor de cómo Estados Unidos empieza a reunir al Consejo de Seguridad Nacional, del que teníamos nada información, pero sí era importante porque se había ido de Donald Trump de Canadá, del G7. Víctor Hugo, este es un salto importante que nos indica que va a hacerse un anuncio importante por parte de Estados Unidos, sin saber todavía si eso es, como dice Bernie Sanders, que se va a meter Estados Unidos en la guerra, sin saber todavía, además, si lo que se está valorando es un entorno de atacar Fordow, pero lo que es evidente con estos flashes informativos de las grandes agencias que nos empiezan a aparecer es que algo se está moviendo en el sentido de intentar tomar una decisión que va a ser importante para la involucración de Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán, ¿no? Sí, y no solamente eso, ¿no? Quisiera que sigas observando mientras yo trato de comentar otras cosas que estoy viendo en estos momentos. Lo que me preocupa es esto que estoy observando por algunos medios de comunicación donde sí se confirma que la República China hace un llamado de alerta a sus ciudadanos para que los que estén en Israel abandonen el país vía la frontera de inmediato. Eso había pensado que no estaba confirmado, lo estamos observando. Como tú dices, Bernie Sanders interpone ya algún tipo de posibilidad de que el presidente Trump no tenga la autoridad, aunque sí la posee desde el punto de vista ejecutivo, para tratar de entrar en ese conflicto. Haciendo un análisis al respecto dentro de las informaciones que nos están llegando ahora, viendo otros medios de comunicación, podemos estar observando que los Estados Unidos se involucran en el conflicto para tratar de terminarlo de una vez por todas, porque como ustedes saben, Israel seguiría intercambiando misiles y estuviésemos en la víspera también de recibir misiles tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, dos ciudades importantes israelitas, y obviamente se requiere, lamentablemente, pues en esta guerra, destruir las instalaciones nucleares para evitar algún tipo de venganza en el futuro, no inmediato, pero en el futuro al fin de lo que sería Irán. Entonces, esta instalación, que también quiero que ustedes sepan, se llama Fordow, es una instalación subterránea nuclear. Se requiere la ayuda del ejército de los Estados Unidos porque para poder destruirla desde el punto de vista de las armas, para poder penetrar en esos niveles, no son un armamento que tenga el ejército avanzado israelí, no posee esto y probablemente requiere la ayuda de los Estados Unidos y quizás desde el punto de vista legal, los Estados Unidos no puede entrar en guerra de manera, digamos, a la ligera y por eso se está haciendo, quizás ahora entendiendo un poco la jugada, este movimiento importante en la sala operacional, que es lo que ha pedido Donald Trump. A quienes se nos unen, Donald Trump
a las 7:40 de la noche, 7:30 de la noche, hora de Nueva York, estuvimos viendo un True Social donde le pedía a los ciudadanos iraníes, como ustedes ven en pantalla, que salieran de Teherán. Acto seguido se devuelve la reunión del grupo de los 7, que debía terminar mañana martes, y inmediatamente le pide a quienes están en la Casa Blanca que preparen el teatro de operaciones de manera inmediata para tener a los ministros, entre estos Marco Rubio y el ministro de la Defensa, Pete Hegseth, para poder evaluar cuáles pudiesen ser las actuaciones, como nos lo deja saber José Antonio hace unos minutos atrás. Pareciera que en la parte Indo-Pacífica se elevan toda una cantidad de prerrogativas militares en virtud de elevar el riesgo de algún tipo de ataque que probablemente se estime, no solamente Irán. Recuérdense que hasta donde estamos analizando esto, no hay ningún tercer país involucrado en este proceso que hay entre Israel e Irán, pero efectivamente los Estados Unidos, probablemente desde el punto de vista militar, estratégico y de inteligencia, está manteniendo una cantidad de información para evitar algo. Nos llama la atención, volvemos a repetirlo, lo que escuchamos de China, donde le pide a sus ciudadanos que salgan inmediatamente de lo que sería Israel, y esto trae una cantidad de temor, una cantidad de miedo, una cantidad de zozobra, porque efectivamente alarma a lo que no hemos estado oyendo en la historia contemporánea. Esto es una guerra que tiene ciertas repercusiones importantes, pero también para ser responsables. El termómetro de la economía se convierte ahora en el termómetro geopolítico a través de los precios del petróleo, y entienda usted que en estos momentos, cuando son las 9:54 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, el petróleo tan solo se ha movido medio punto porcentual al alza, lo que quiere decir que el petróleo no estaría marcando algún riesgo, lo que quiere decir que las bolsas, y ahí ven en pantalla efectivamente cómo está el petróleo, donde para que usted comprenda, de existir algo de extrema gravedad, no deberíamos estar observando a un precio del barril de petróleo en los niveles en los cuales se encuentra, con tan solo una subida del 0.50% en lo que es el mercado de los futuros. Es importante porque las bolsas se pueden convertir en un termómetro de hacia dónde va el tema geopolítico. Sin embargo, nos llama la atención, como tengo que contárselos a ustedes, el hecho de que la administración Trump, un lunes en la noche, lunes 16 de junio del año 2025, esté esperando al presidente que viene desde Canadá en una especie de teatro de operaciones de guerra, que es como se llama, o de causa mayor, donde el presidente Trump tendría que tomar algún tipo de decisiones. Como ustedes saben, vimos lo que nos contaba hace unos segundos José Antonio con respecto al hecho de que Bernie Sanders, que es de la bancada demócrata, ya interpone una cantidad de medidas para tratar de paralizar algún tipo de actividad que pudiese tener la administración Trump, y el peligro es lamentablemente todo lo que puede escalar este proceso en el supuesto, y también tengo que ser muy responsable, de que esto se pueda salir de las manos. En este momento tenemos una situación que parecería controlada, donde Irán no parecería tener capacidad de respuesta y donde se requiere, según lo que piensan los servicios de inteligencia israelí, salir de lo que sería esa instalación militar de nombre Fordo, y de esa manera estar totalmente preparados para decir que Irán no tiene capacidad de venganza ni capacidad de respuesta. Creo que eso es lo importante que estamos observando. 9:56 de la noche, pues obviamente ya son prácticamente las 4 de la mañana en Madrid. Algunos empiezan a despertar con esta noticia que tiene a las redes sociales bastante movidas, con informaciones ya confirmadas, donde se espera en cualquier momento la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, al Teatro de Operaciones, a tratar de ver qué se puede hacer en materia bélica con respecto a estos acontecimientos que nos empiezan a tomar por sorpresa, pues. Víctor Hugo, hay un elemento clave también en toda esta fotografía que ya conocemos hasta ahora también. Había un mensaje que iba circulando en redes sociales alrededor de que Estados Unidos ya estaba participando en los ataques contra Irán. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha negado estas afirmaciones. Dice que no son ciertas, dice que son rumores que tiene que calificar de noticias falsas que han comenzado a circular, como les digo, por internet, por las redes sociales, tras la salida anticipada de Trump de la reunión del G7, que hablaban sobre la participación de aviones de combate estadounidenses en ataques que se estaban produciendo en Irán, contra Irán. El otro elemento que tenemos a esta hora, aparte de que Trump ha dicho que salgan, que evacúen directamente,
es que Irán ha lanzado una nueva ola de misiles hacia Israel esta noche en un ataque que incluye misiles y drones. Las fuerzas de defensa de Israel han informado después de la medianoche que habían identificado misiles iraníes y añadieron que sonaron alarmas por todo Israel. De tal manera que vamos viendo también una fotografía complicada en ese intercambio de golpes entre uno y otro. Les resumo, Trump ha dicho que todo el mundo debería ser evacuado de Teherán. Trump ha dejado el G7, se ha marchado, está yendo camino de la Casa Blanca, ha dicho que vuelve por razones obvias, dice que le pide al Consejo de Seguridad Nacional que se prepare en la sala de situación, en la Situation Room, justo antes de que él llegue desde Canadá, lo está diciendo Fox News, el periodista Lauren Jones en Twitter, dice que sin citar fuentes oficiales, apunta también que Estados Unidos no está golpeando a Irán, que está manteniéndose una postura defensiva, pero también hemos contado que ha habido un movimiento en el que todo parece indicar, según empezamos a conocer, que Estados Unidos habría elevado a la categoría de 5, habría pasado de 2 a 3, el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos en nivel de protección en las bases regionales, ante la perspectiva de que pueda tener o que pueda haber pues una situación complicada. A partir de ahí, por ejemplo, vemos ya cómo se está interceptando en el cielo de Jordania un cruce de misiles en dirección a Israel, por lo que, Víctor Hugo, es otra noche más de tensión a la espera de esa llegada de Donald Trump, del que todavía no conocemos cuándo llegará a la Casa Blanca y cuándo podremos saber algo más de sus propias palabras, ¿no? Mira, hay una información que no sé si estará confirmada, que se puede ver en la BBC, donde dice que, yo no sé si puedes poner las imágenes, que hay explosiones ahora mismo sucediéndose en Teherán. Tú tenías unas imágenes que nos llegaban de Teherán y yo no veía ningún tipo de explosiones en estos momentos. Sin embargo, no tenemos ahora mismo de Teherán. No tienes de Teherán ahora mismo. Bueno, fíjate tú, está confirmando la BBC, en el portal lo tienen, de que se oyen explosiones ahora mismo en Teherán. Y como tú dices, pues el mercado parecería estar divorciado, o el mercado está tomando esto, según la explicación que le dimos a la audiencia, de que sería positivo acabar con el enemigo iraní, como algunos lo perciben, y que perfectamente al destruirle este último bastión, pues sería una pacificación de facto, porque el enemigo no tiene cómo defenderse. Sin embargo, yo siempre he dicho que no hay enemigo pequeño. Cuando usted arrincona al enemigo, el enemigo es capaz de hacer cualquier locura, y precisamente quizás también el gobierno de la administración Trump está tomando algún tipo de medidas preventivas para tratar de defender cualquier ataque. José Antonio nos hablaba de que hay un ataque que va hacia Israel, donde están misiles pasando por el cielo jordano. Como ustedes saben, Jordania es uno de los países que colida dentro de la región, y creo que también es importante entender que así como el mercado no lo está percibiendo hoy, eso no significa que en las próximas horas no podamos ver algunas correcciones, porque en la medida en que pasan estas informaciones, los manejadores de dinero puedan tener menor apetito al riesgo, máxime cuando hay otra cantidad de informes. Ahí está en pantalla poniendo algo que no sé si son nubes o explosiones, no sé qué se ve allí, ¿no? No, es simplemente la fotografía de Tel Aviv. Exacto, entonces esa es la fotografía donde todavía no ha sucedido, no se ve algún tipo de batería antiaérea. Creo que sí, como tú dices, es una noche larga, una noche que no nos toma por sorpresa, porque esto comenzó el día jueves. También para que ustedes tengan una idea, el día jueves ya estábamos en Nueva York. Esto nos toma por sorpresa, obviamente, porque es una ciudad muy importante desde el punto de vista bursátil, desde el punto de vista financiero. Como usted puede comprender, aquí es donde se suscitan los hechos, y lo hemos transmitido con ustedes desde el piso de la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, este tipo de noticias pues merecen la pena, estos especiales, estos formatos en directo, para que nosotros podamos hacerle partícipe de todo lo que sucede, lo que es confirmado o no. Ya se sabe entonces, el presidente Trump volando a la Casa Blanca, la sala situacional esperándolo en la Casa Blanca, con los diferentes ministros que vuelan con él en el avión, en el Air Force One. Además de que se sabe ya y está confirmado de que el gobierno chino le pide a sus ciudadanos
que inmediatamente dejen a Israel. A lo que nos llama la atención, pues obviamente la lógica es que pudiese pasar algo con Israel. Sin embargo, la capacidad de respuesta iraní estaría sobre la mesa en unos momentos trascendentales, donde durante los próximos minutos probablemente vamos a estar escuchando qué nos podría decir la Casa Blanca, José Antonio. Vamos a ver en los próximos minutos, no tenemos todavía señal alrededor ni previsión de cuándo puede llegar Donald Trump a la Casa Blanca, y a ver también si ahí da alguna pista más alrededor de por dónde se empieza a mover todo ese entorno de cuál puede ser la siguiente actuación. Víctor Hugo, mercado sigue impasible, ¿verdad? Ante una fotografía 0.39, 0.38, es decir, sigue impasible. No solamente impasible, sigue siendo como una especie, imaginen un mercado sonriente, un mercado donde mientras nosotros tratamos de llevarle, y tenemos también que decirlo de una manera dramática, pasional, latina, hispanoparlante, todo este proceso, el mercado continúa una calma que no se compagina con un estado de alerta mundial. Les cuento, no debería tener alguna correlación lógica el hecho de que un presidente en ejercicio en la Casa Blanca llame un lunes a las 10 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a que el situational room esté listo para cuando él aterrice en el Air Force One, y que el mercado de valores, que es el termómetro geopolítico y económico por naturaleza, esté como una línea recta, como que sin nada estuviese sucediendo. Y hace unos minutos atrás José Antonio nos ponía el mercado japonés. Y el mercado japonés mostraba un alza en la tímida apertura que tenía ya en Tokio. Entonces, esto es una especie, digamos, para todos ustedes, de algo que no se compaginaría, hay algo fallando o la información no está afectando realmente a la bolsa, porque la información es real. La decisión de Donald Trump de dejar el grupo de los 7 es una realidad. La información de Donald Trump de llegar a la sala de operaciones a tomar decisiones es una realidad. Sin embargo, el mercado de capitales, a través de sus índices en el mercado de futuro, no lo están dando como algo totalmente negativo. También otra de las cosas importantes aquí es que el petróleo, que es uno de los componentes de mayor volatilidad en casos de guerras extremas, no se estaría moviendo, porque entienda usted que la capacidad que tienen los iraníes de cerrar lo que se llama el estrecho de Hormuz no pareciera estar pasando. Ahí en pantallas estamos viendo el amanecer, el tenue amanecer de la ciudad de Tel Aviv en Israel, donde efectivamente lo ponemos en pantalla porque tenemos algún tipo de información también que nos llega, donde parecerían que vienen algún tipo de misiles por cielo jordano en vía hacia Israel, y eso obviamente genera algún tipo de angustia dentro de la población civil. ¿Hay alguna otra noticia que has visto de última hora en las demás cadenas que estás observando mientras estamos en este directo, José Antonio? Sí, hay un elemento clave ahora mismo a estas horas que está anunciando Fox News. Quizás es la última hora clave que se está moviendo ahora mismo. Fox News dice que el gobierno estadounidense ha accedido a unas imágenes satelitales que revelarían una instalación nuclear previamente desconocida en Irán, y que sería la causa de analizar Estados Unidos si entra en el conflicto, porque habría, con esas imágenes satelitales, dice Fox News, la visibilidad clara de que Irán ha estado escondiendo una instalación nuclear que no se conocía y que vendría a complementar la de Fordow. Sería una instalación nuclear secreta, y que unas imágenes satelitales a las que ha tenido acceso a través de los distintos ataques que ha hecho Israel habría podido identificar una instalación nuclear no conocida anteriormente. También se está empezando a informar desde Israel que hay aviones de combate multifunción F-16 denominados SUFA, que están armados con bombas Bunker Buster, equipados con kits de munición de ataque directo conjunto, que estarían a estas horas despegando de bases aéreas en Israel para atacar objetivos de Irán. Ojo a estas dos cuestiones. Israel estaría ya atacando a esa base de Fordow a estas horas, y
esa imagen, esa noticia que dice Fox News a estas horas aquí en Estados Unidos. Imágenes satelitales revelarían una instalación nuclear no conocida hasta la fecha en Irán y que estaría despertando el miedo en Estados Unidos para intentar descubrir qué es lo que puede estar escondiendo esa instalación nuclear, Víctor Hugo. Sí, fíjate tú, José Antonio, es muy importante eso que estás diciendo, porque lo que nosotros estamos tratando de despejar era cuál es la necesidad. Entiendan ustedes, el presidente Trump voló el día de ayer a Canadá, donde empezaba esta dinámica del Grupo de los 7. Inclusive el día de hoy decía que había sido un error no tener desde hace muchos años atrás, desde la administración de Obama, a Rusia dentro de este Grupo de los 7 para que fuera el Grupo de los 8. Pero lo que no nos queda claro es por qué intempestivamente deja la cumbre a menos de quizás 12 o 18 horas de culminar, que sería mañana martes, y por qué se devuelve inmediatamente a la sala situacional. Eso es lo que no pareciera tener sentido de una situación en calma. Entonces, si usted ve el mercado está en calma, el mercado sonriente, el mercado no parecería estar contaminado de esta crisis, que es como debemos llamarla. Hoy, lunes 16 de junio, a esta hora 10:09 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, precisamente en Nueva York, y que nosotros observemos todas estas noticias. Número uno, que se devuelve, que pide el teatro de operaciones, que hay F-16 saliendo de las bases militares de Israel para tratar de atacar ese sitio. Y como nos lo explica José Antonio, que está investigando en todo momento, versus yo que estoy probablemente conversando con ustedes, existe información confirmada en Fox News, aquí en los Estados Unidos, de que parecería que existe otra instalación secreta por parte de los iraníes que pudiese tener algún enriquecimiento de uranio, lo que pudiese dar pie a tener que atacar inmediatamente antes de que pueda venir una catástrofe de orden termonuclear en contra del pueblo israelí, y que haría lógica cuando usted entonces empieza a comprender el hecho de que la República China le pide de inmediato a sus habitantes que se alejen y que dejen y que salgan de Israel. Eso que haga un inciso, que tienen razón los compañeros, los amigos que están en el chat diciéndome, si es no desconocida, es que es conocida. Sí, había una errata en el faldón que teníamos en pantalla. Una instalación nuclear desconocida hasta la fecha. Desconocida hasta la fecha, pero gracias por los comentarios para que arregláramos eso, ¿no? Si es no conocida, si es no desconocida, es que es conocida, como decís y como tenéis toda la razón. Perdona, Víctor Hugo. No, bueno, entonces fíjate bien, una de las cosas aquí que llama la atención entonces es el hecho de esto empieza, imagínense ustedes un rompecabezas y estamos en este directo, nos atrevimos a hacerlo, nos atrevimos a tratar de llamar a evaluar el mercado en esta tensa calma, pero la realidad es que no haría lógica esta sala situacional, estas declaraciones del gobierno chino de pedir a sus connacionales que se alejen y que salgan inmediatamente de Israel, y el hecho fundamental de que haya esa posibilidad de que Irán haya tenido escondido alguna arma nuclear, porque probablemente pudiese ser usada en contra de Israel, lo que inmediatamente mueve al presidente Trump a esa sala de operaciones a tratar de hacerle frente en una defensa, y no solamente en una defensa, sino probablemente en un ataque mucho más letal preventivo hacia esa instalación que se llama Fordo, que es subterránea, y hacia esta nueva instalación que sorprende al mundo. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, José Antonio, el petróleo no se está moviendo, y el petróleo es el activo por excelencia que tiende a moverse en el momento determinado. Hago algo importante aquí. Así como decía que el petróleo no se estaba moviendo, acaba de tener un salto por encima del 1%. Es decir, el salto ha sido inmediato. Así que efectivamente ya probablemente hay algún tipo de riesgo ahí en el petróleo. Hace tan solo unos 3 minutos atrás, el petróleo subía medio punto porcentual, ya el petróleo se ubica por el 1%. No se trata de la subida, sino del movimiento inmediato, duplica lo que tenía antes de inmediato. Probablemente hay algo sucediendo, José Antonio, importante en todos estos movimientos que ponen el mercado en riesgo. No es solo el petróleo lo que se mueve a estas horas. Si quieres lo analizamos o lo repasamos. ¿Sí? Estamos en un 0,38, 0,37, acaba de dar un salto, como dices, de caída, esta que se ve aquí. SP500 ya medio punto porcentual, Nasdaq 100 medio punto porcentual, no, poco, pero el movimiento se ha visto claro desde que hemos empezado a ver esa información
de la estábamos contando. Fíjense, el mercado asiático sigue igual, pero Hansen Hong Kong está en negativo ya no está en positivo. Solo tienen que ver este movimiento del Hansen en Hong Kong. Este es el movimiento que se acaba de producir. Sigue el Nikkei en positivo, pero bueno, marcando este camino también complicado. Y decías, el petróleo, bueno, yo lo tengo todavía por debajo del 1%, pero claro, es toda esta subida de aquí. Es todo este movimiento aquí de subida. El oro quiere volver a recuperar los 3.400. Hay una mayor caída en el 2 años americano que nos estaría anticipando un movimiento también de bajada de tipo de interés por la situación, ¿no?, que se está viviendo alrededor de la reunión de la Reserva Federal o en esta de esta semana, mañana, por el miércoles, no por el martes, o en la de julio, Víctor Hugo. Yo creo que la clave está aquí. Bueno, está en un mercado que ahora mismo, bueno, ahí intenta hacer algo de recuperación, pero el mercado, lo ven aquí, está empezando a tener dudas alrededor de lo que estamos viendo. Víctor Hugo, perdona. Antonio, ¿tienes imágenes de Teherán que, como estábamos escuchando por la BBC, parecerían que existiesen algún tipo de bombas cayendo mientras estamos conversando allí? ¿No lo ves? Bueno, realmente no digamos que hay una desinformación, pero sí una falta de información en muchos aspectos. Recuérdense que indudablemente son quizás alrededor de las 6 de la mañana. Vale, aquí sí que hay un tema importante para el petróleo. Esto sí es. Cuéntanos. Actualmente circulan fotos que estarían intentando confirmarse por parte de las agencias internacionales que parecen mostrar 3 barcos en llamas frente a ¿qué? La costa de Irán, en el Golfo de Omán, cerca del estrecho de Hormuz. El mapa del Sistema de Información de Incendios para la Gestión de Recursos de la NASA parece confirmar 3 incendios en el Golfo de Omán. Ojo a esto, ¿eh? Claro, porque ahí sí hay problemas con el tráfico y el tránsito petrolero. Ojo, pero tampoco el repunte es muy importante, pero tú estás viendo, por ejemplo, un repunte mayor que el que yo tengo, por ejemplo, en las pantallas de TradingView ya. Sí, yo voy a chequear ya otro tipo de información a ver cómo está el petróleo. El petróleo, José Antonio, el petróleo me cae en las pantallas en tiempo real. El petróleo no me está subiendo en estos momentos, el petróleo me está cayendo en tiempo real. Y esto es lo que no comprendo, me está cayendo 0.64% cuando en la pantalla lo tienes positivo. ¿Podría haber algún tipo de caso? No es así, ¿eh? El West Texas está en 1% arriba, ahora sí, ¿eh? Miradlo aquí. 1% arriba en TradingView y vemos la misma fotografía. Vamos a ver. Es que yo lo tengo en algunos lugares, como tú dices, subiendo 1%. Nada. 1,39 ya el Brent. Sí. 1,39 por esta información que le estamos contando alrededor del estrecho de Hormuz, que ha sido el elemento clave durante estos últimos días. El West Texas estaría ya 1,67. Está disparándose, ¿eh? Esto va con un poco de retraso, pero en las pantallas de Investing, por ejemplo, el West Texas está 1,7% arriba, el Brent 1,56%. Lo vamos a ver enseguida aquí porque nos va a venir esto seguro con un entorno de retraso. Miren, West Texas, ahí lo tienen. 1,63, ¿lo han visto? Sí, cómo no. 1,30, ha marcado 1,63, aquí arriba. 1,73. 1,82. El oro 0,34% arriba es el petróleo. West Texas 1,77, 1,79. Aquí está en diferido, con lo que no le hagan caso. Se lo digo yo alrededor de lo que estoy viendo en las pantallas de Investing. 1,73 el Brent, 1,85 el West Texas ya, que va en Investing con un poquito de adelanto respecto a TradingView. 1,86. Van a ver esta flecha mucho más arriba en los próximos minutos. Les estoy intentando montar aquí, a ver si se lo puedo enseñar enseguida, el documento que estaría moviéndose alrededor de que ha compartido la NASA satelital. El gráfico, se lo voy a enseñar enseguida, marca un incendio
en el estrecho de Hormuz, frente a las costas de Omán, en lo que todo parece indicar que es un ataque. Esperen que les comparto, tampoco es que sea que esto que nos ha compartido, pues eso, parece de la Nintendo, ¿no? De la Super NES. Pero yo creo que nos puede servir para corroborar lo que se empieza a informar, que ahora se lo vuelvo a recordar, alrededor de lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz. Déjenme que les presente, porque necesito cargarlo aquí. A ver, no puedo. A ver. No ahora, se lo voy a enseñar ya. Está cargándome. Es el documento pírrico, ¿no? Que estaría apuntando a un incendio en el estrecho de Hormuz. Les repito, circulan fotos que parecen mostrar 3 barcos en llamas frente a la costa de Irán. No tenemos la confirmación de esas fotos, por lo que no se las enseño porque no lo sabemos. Pero sí el mapa del sistema de información sobre incendios de gestión de recursos de la NASA, que es este que les estoy enseñando, que parece confirmar esos 3 incendios en el Golfo de Omán, es decir, en el estrecho de Hormuz. Ojo, porque esto, como les estábamos diciendo, sí cambia lo que estábamos viendo. West Texas, 1% en pantallas de TradingView, en pantallas de Investing, el Brent 1,53, el West Texas 1,68 arriba. Como dice Víctor Hugo, la clave está no en el comportamiento desde que hemos empezado, sino en el repunte que de repente ha tenido cuando hemos conocido esa situación en el estrecho de Hormuz frente al Golfo de Omán. Víctor Hugo, tampoco es que se haya disparado el petróleo, pero sí que ha cambiado tendencia, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante, y volvemos al tema, los mercados no están reflejando una gravedad como sí las acciones. ¿Cuáles acciones? Presidente Trump se está devolviendo a la Casa Blanca y lo espera un equipo multidisciplinario de lo que sería el Consejo de Seguridad Nacional en la sala de operaciones de la Casa Blanca. Esto sí es algo que no normalmente sucede, y menos un lunes en la noche. Esto sí es importante e interesante. Alguna medida se va a tomar, como tú lo indicabas hace alrededor de una media hora atrás. Bernie Sanders se opone a que el presidente Trump entre en guerra, pero probablemente hay algo pasando, como tú dices, Fox, para la gente que se nos une. Fox está publicando informaciones que dice que habría alguna, digamos, estructura nuclear o un lugar que ha sido secreto o se ha mantenido en secreto por parte de los iraníes, que se descubre ahora mismo. Y también nombraba a José Antonio que hay aviones F-16 que parecieran salir de Israel para tratar de, digamos, bombardear esa, digamos, fuente subterránea nuclear que tiene Irán de nombre Fordo. Esto no se está reflejando, aunque el petróleo esté subiendo de cierta manera tímida en los mercados tampoco están cayendo de una manera abrupta, siguen estando como estaban ayer en la noche cuando abrió el mercado. Lo que creo que es importante es esperar sobre qué información nos traería la Casa Blanca en el momento en el cual tengamos imágenes de Donald Trump. Tampoco se ven imágenes de Teherán. Creo que las imágenes que tú tenías en pantalla eran todo lo que tenía que ver con eso. Ahí hay algo que salió hace un minuto atrás, no sé si tú lo quieres leer, José Antonio, que decía Donald Trump hace alrededor de un par de horas atrás, ¿no? Sí, pero coméntalo, lo tienes aquí en pantalla, sí. Una de las cosas que nosotros queremos decirle a la audiencia, creo que es importante que ustedes lo tomen en cuenta, es el hecho de que Donald Trump, en el momento en el cual se dirigía con el premier británico hoy en la tarde en una rueda de prensa previo a este True Social que salió luego, decía que Irán bajo ninguna circunstancia debía tener un arma nuclear. Y obviamente en el momento en el cual él manda esto, como les estoy diciendo, luego de esa rueda de prensa, donde efectivamente
él dice que todo el mundo debe salir inmediatamente de Teherán. Nosotros sentimos que Donald Trump, como normalmente lo hace, estaba mandando algún tipo de actividades normalmente de manera bombástica por el Truth Social. Sin embargo, 35 minutos luego llega la noticia de que inmediatamente se retira el grupo de los 7 y pide a la Casa Blanca que tenga lista el teatro de operaciones en la Casa Blanca. Eso es lo que nos llama la atención y es lo que da inicio a todo esto que ustedes están viendo dentro de esta, digamos, transmisión especial que tenemos, donde con la información que estamos consiguiendo estamos tratando de armar el rompecabezas de lo que sucede hoy, que es algo extraño, es algo que nos llama la atención, que puede generar algún tipo de angustia, pero que definitivamente hay algo que sucede que no es normal en los mercados, donde no se observa esa ramificación en el mercado, pero sí se observa esa ansiedad a nivel político, a nivel geopolítico en todo el Medio Oriente. Esa es la última hora clave ahora mismo. 3 buques estarían en llamas en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Hormuz. No conocemos más información al respecto, pero 3 buques estarían en llamas en el Golfo de Omán. Lo que ya empezamos a ver sería un poco cómo sería el despliegue por parte de Estados Unidos. Nuevos reportes apuntan que Estados Unidos desplegaría 12 cazas F-22 y F-35 al Golfo. Y lo haría en las próximas 48 horas. Y ese sería el movimiento que también estaría planteando para involucrarse alrededor de un apoyo a Israel contra Irán. Nuevos reportes indican que Estados Unidos desplegaría 12 cazas F-22 y F-35 al Golfo en las próximas 48 horas. Y se confirman o llegan por más vías los reportes que indican que 3 buques estarían ya en llamas en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Hormuz, lo que va a causar inmediatamente que haya una parte de las compañías de buques que frenen gran parte de la llegada. Aquí hay un repunte y una disminución. Ya les digo que estoy intentando compararles con lo que dice estas zonas Investing también. Dice que el West Texas se va 1,74, no 1,21 como está diciendo TradingView, y el Brent se va 1,60% arriba, no 1,34. 0,34 sube el oro, ahí está igual, en 3.396, y vemos un entorno donde en futuros la caída está en el entorno del medio punto porcentual y del Nasdaq ya del 0,6% y del Russell 2000 del 0,73%. Del 0,73%. Víctor Hugo, sigue siendo escaso, ¿no?, el movimiento alrededor del petróleo. Pero fíjate tú, hay algunas imágenes que llegan no tenemos los derechos, pero llegan por la cadena Al Jazeera, donde sí se ve algún tipo de explosión en estos momentos en Teherán, cuando ya es de día, ya amaneció. Creo que es alrededor de las 7 u 8 de la mañana en Teherán. Y sí se ve algún tipo de impacto. Son las 6 de la mañana en Teherán. Se observa, el mercado realmente no está tomando en cuenta si es que está sucediendo algo, no lo ve como un peligro a nivel global, lo ve algo focalizado, independientemente de esos 3 barcos que, como tú dices, se señalan que están ardiendo, que obviamente pueden ser barcos petroleros que estén circulando por el Estrecho de Hormuz y que hayan sido atacados en estos momentos por algún tipo de lo que se llaman proxy, que son esos miembros extendidos de lo que sería la Guardia Revolucionaria iraní. Se ve entonces algún tipo de imágenes en alguno de los portales que nos llegan, por otro lado, de algún tipo de impacto. Sin embargo, sigue un hermetismo en la información donde no sabemos realmente, inclusive si el presidente ya llegó a lo que sería la Casa Blanca. Porque les cuento esto, probablemente a raíz de la necesidad que hay de guardar la seguridad presidencial, no se está tampoco informando a los medios de comunicación si el presidente Trump estaría llegando a Washington, si el Air Force One tiene acceso a algún tipo de periodistas con cámara a saber su aterrizaje y si efectivamente el presidente ya se encuentra en la Casa Blanca. Entiendan ustedes que dentro de todo este proceso... El petróleo supera el 2%. Claro, y entonces si el petróleo supera el 2% y hace alrededor de unos, digamos,
25 minutos estábamos subiendo medio punto porcentual. Eso que tú estás hablando del estrecho de Hormuz se está cumpliendo y deberíamos ver alguna corrección en el mercado hacia la baja, pues producto de la venta de activos de riesgo. No sé si hay alguna información con respecto a Donald Trump, pero lo que le explicaba a la audiencia, José Antonio, es que quizás hay un hermetismo en virtud de si los periodistas tienen acceso al tarmac, que es, digamos, la pista de donde aterriza el avión Air Force One, porque probablemente hay algún tipo de protocolo de seguridad por parte del servicio secreto acerca de la ubicación precisa del presidente de los Estados Unidos. Eso no es descartable en momentos en los cuales reina un poco la desinformación a través de las redes, de los canales. En este momento nos estamos convirtiendo históricamente en uno de los pocos canales en vivo transmitiendo información en español, tomando en cuenta informaciones confirmadas de lo que sucede en una noche bastante, digamos, movida del lunes 16 de junio. Mercado en calma. 2.12 el West Texas, 2.15, 2.16. Sí, hay algo. El Brent 1.98, 1.91, 1.93. Está bailando mucho. Hay mucha volatilidad ahora mismo. Y que estamos observando del mercado ahora mismo. Si puedes ponerles en pantalla cómo están los mercados, porque veo que... Medio punto porcentual. Sí, por supuesto. No hay tanto movimiento de caída como sí de subida petrolera, ¿no? Ahí observamos eso. Hay una subida petrolera importante en los últimos minutos que puede ratificar lo que tú estabas explicando con respecto a lo que sería el... Aquí lo tienes, Víctor Hugo, el movimiento del mercado americano. Sí, ahí estamos observando que hay una caída tímida de prácticamente medio punto porcentual, lo que no se compaginaría con toda la cadena de noticias que nos llegan desde el punto de vista de las movilizaciones de los líderes, en este caso de Donald Trump. No sé si hay alguna otra fuente que confirme quién más se habría retirado del grupo de los 7. Creo que hasta ahora... Porque la agenda se mantiene tal cual. Entonces, si la agenda... Lo que sabemos hasta ahora es que no hay ninguna baja más del G7. Si no hay ninguna baja más del G7, al menos no sabríamos qué tipo Dice de... Financial Times a estas horas que Trump abandonará el G7, pero tras resistirse a una declaración conjunta sobre el conflicto entre Israel e Irán. Ojo a esto también, ¿eh? Es la página principal, la portada de Financial Times hasta ahora. Trump, que abandonará anticipadamente la cumbre del G7 en Canadá, lo hará después de emitir una dura advertencia sobre la evacuación inmediata de Teherán, mientras que el presidente se ha resistido a firmar una declaración conjunta que pedía la desescalada de las hostilidades en Oriente Medio. Probablemente vean lo que yo veo y tengo que regresar lo antes posible. Ojalá pudiera quedarme mañana, pero lo entienden. Esto es algo muy serio. Ha dicho a los periodistas, en el momento de la salida, dependerá del lado estadounidense decidir si vamos a tener una declaración del G7 o no, ha dicho el gobierno alemán. Dependerá de Estados Unidos si va a haber una declaración del G7 sobre Oriente Medio. FT ya dice que no. Trump se resiste a una declaración conjunta sobre el conflicto de Israel e Irán. Estamos viviendo desde hace 1 hora y 22 minutos la situación de tensión alrededor del cambio que ha tenido Donald Trump en la agenda. Se vuelve para Washington, reúne al Comité de Seguridad Nacional y entre medias hemos tenido un movimiento que ahora parece que se relaja alrededor del petróleo con mucha tensión. Ya les digo, va un poco así, TradingView frente a Investing. Investing habla de una subida del 1,65 el Brent, aquí 1,43, 1,39, y el West Texas 1,74, aunque ha llegado a superar el 2%. Mira, esa noticia que tú estás hablando del Financial Times también está confirmada por el Wall Street Journal, donde efectivamente, y también obviamente es importante informarle a nuestra audiencia, no necesariamente, y aquí empezamos otra vez a armar el rompecabezas, la salida intempestiva haya sido necesariamente por algún tipo de problema más que proporcional en el Medio Oriente, sino porque, como nos dicen estos periodistas, Donald Trump parecería resistirse a la firma de alguna declaración conjunta por parte del Grupo de los 7, donde se condenaría lo que sucede a través de esta guerra entre Irán e Israel. Esto es lo que parecería tomar más fuerza durante los últimos minutos y lo que tendría lógica
con respecto a un mercado totalmente calmado, donde no habría ninguna, digamos, preponderancia desde el punto de vista de la alarma. Sin embargo, y aquí quiero enumerarlo, el hecho de que China haya dicho a que sus ciudadanos tengan que salir de Israel y el hecho de que efectivamente Fox reporte otra instalación secreta nuclear, además de la otra información que, como tú tienes, José Antonio, habla de 3 barcos en llamas en la zona de Omán, cercano al estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, pudiese efectivamente tener algún tipo de impacto en los precios del petróleo, más no así en el mercado, que sigue viendo como una noche normal esta noche de acontecimientos del día lunes 16 de julio. Y de información continua. El sitio web Tehran Times, que había sido uno de los principales, de los que habían dado voz al régimen iraní y que había sido uno de los que lanzaba amenazas contra Israel, fuera online. Es decir, ha caído. También en la parte de ciberataques, Tehran Times queda fuera de línea por primera vez en años. Y ojo a esto, el embajador de Israel en Washington advierte a Al Arabiya, le dice a Al Arabiya, esperen una sorpresa esta semana respecto al ataque contra Irán. Esperen una sorpresa esta semana respecto al ataque contra Irán. Informa Al Arabiya que habría dicho el embajador de Israel en Washington. Esperen una sorpresa esta semana respecto al ataque contra Irán. Bastante noticias sucediéndose mientras nosotros tenemos este informativo en directo, que como ustedes están viendo, al igual que quizás muchos que nos siguen, somos la única planta de televisión en español transmitiendo a esta hora 10:35 de la noche, hora de Nueva York, en una semana convulsionada a raíz del ataque el pasado 12 de junio, como decíamos por allí, viernes 13, para los que efectivamente estaban en tiempo de Europa, en el momento en el cual se iniciaron estos ataques, en una fecha importante, pues por la superstición que traen los viernes 13. Muchas informaciones hasta ahora para recapitular. 7:40 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, se inicia un True Social donde el presidente Trump le exige a los ciudadanos que viven en la zona de Teherán, capital de Irán, de que deben alejarse. Inmediatamente se retira el grupo de los 7. Sabemos hace unos minutos atrás que probablemente por resistirse a una declaración en conjunto, pero acto seguido dice que la sala de operaciones de la Casa Blanca debería estar lista para cuando él aterrice en Washington, y eso nos prende las alarmas al también escuchar que la República China le pide a los ciudadanos de China que abandonen Israel de manera inmediata. Esto es lo que tiene encendido a esta hora todo el panorama, con un petróleo que sube por encima del 2% y donde hay un hermetismo desde el punto de vista de comunicación, donde lo único seguro es que hay una cantidad de bombardeos, un intercambio de misiles entre ambos países y una situación tensa que no termina de llegar a una posibilidad de calma y entendimiento, ¿no? Allí también yo creo que es interesante que tomemos en cuenta, que creo que estabas poniendo una información. Eso es Tel Aviv, lo que tenemos en pantalla, ¿verdad? No, esto es Jerusalén. Eso es Jerusalén, ok. En Jerusalén, como ustedes pueden ver, deben ser alrededor también de las 5 de la mañana. Allí no sucede nada, 5:36 de la mañana probablemente en Jerusalén. Se ve una calma o tensa, pero calma al fin. Parecería que no tenemos imágenes ahora mismo de Teherán, donde, según lo que estuve observando en otras de las cadenas en las cuales obviamente no tenemos los derechos, pero sí acceso a observarlo, algún tipo de bombardeo sobre la ciudad de Teherán. Y como ustedes están entendiendo, si es cierto lo que sucede en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Hormuz, del lado de Omán, donde, según nos comentaba José Antonio, habían 3 barcos ardiendo, probablemente esto habría creado algún tipo de oportunidad para que las máquinas que también manejan el mercado algorítmico electrónico pudiesen haber hecho que el petróleo suba, como nos les explicaba él, alrededor del 2%, y donde indiscutiblemente, a pesar de esa subida, no se percibiría algún tipo de pánico, que es lo interesante aquí. No hay pánico si el mercado sigue subiendo a nivel de petróleo, a nivel de gas natural, pero no existe pánico. Hasta ahora, aunque sabemos que está un poco en delay los diferentes fuentes informativas, deberíamos estar arriba alrededor del 2%, si se toma en cuenta el West Texas Intermediate y el Brent, que son 2 de los tipos de petróleo. Llega, 1,69 a estas horas. Okay, entonces, 1,74. Ha llegado hasta en el 2, ha recogido,
Ahora mismo 1,74. Pero la clave fundamental es, o hay que esperar a que llegue Trump. Es decir, cuando Trump llegue a Washington es cuando sí que vamos a tener una fotografía más clara, ¿no? Sí, cómo no. Pero lo que le estoy diciendo a la audiencia, José Antonio, es que no sabemos si Trump ya está en la Casa Blanca, porque puede existir un hermetismo producto de lo delicado de la situación, donde quizás los medios de comunicación no tengamos acceso exactamente a saber en dónde se encuentra en estos momentos el presidente Trump y que ya esté en el teatro de operaciones dirigiendo algún tipo de, digamos, de operaciones que no son públicas hasta esta hora. Creo que todos los periodistas, según lo que hemos visto por el WhatsApp, nuestros periodistas amigos y aquellos que nos mandan información están investigando en estos momentos también todo lo que pueda ser investigado a través de las fuentes informativas a las cuales tenemos acceso. Sin embargo, creo que lo interesante es un mercado que sigue manteniendo la calma en estos momentos de crisis donde el mercado de preapertura, que es el mercado de los futuros, apenas se mueve alrededor de medio punto porcentual hacia la baja, tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's 500, al igual que el Nasdaq, y donde también nos llama la atención el hecho de que los bonos del Tesoro no anticiparían ningún recorte de tasas, al menos en esta, digamos, dinámica que se mueve en torno a la Reserva Federal a partir de mañana 17 de junio, que es algo que también vamos a estarle llevando a ustedes a través del piso de la Bolsa de Nueva York, donde, como ustedes saben, con mucho orgullo les decimos que somos la primera planta en español en hacer énfasis allí en un lugar donde efectivamente merecíamos nuestro puesto, aquellos que somos hispanoparlantes, y donde en todo orden de idea es donde se ocurren los acontecimientos con respecto a la dinámica de la política monetaria y la política económica de los diferentes países. No sé si tú tienes algo de Fox que estoy observando, como tú dices, alguna posibilidad de declaración que se haría el día de mañana por parte del Grupo de los 7, salvando el voto de los Estados Unidos, donde no... De Israel e Irán, que no se hará. Sí, que no sé. ¿Ya se ha dicho que no se hará entonces? No, ya se ha dicho que no se hará, que Estados Unidos no lo acepta. Yo creo que es un momento, si quieren, para repasar, ¿no? Un poco en esta hora y media, ¿no? De este especial, Víctor Hugo también. Trump estaría evaluando si unirse a Israel para atacar la instalación nuclear enterrada en Fordow con bombarderos B-2 y bombas antibúnker. Esto lo dice el New York Times. Paralelamente le está diciendo esta última oportunidad y le ofrece diálogo directo a Irán a través de J.D. Vance y de Steve Witkoff. Hay algo que nos da una pista de lo que está pasando. El senador demócrata Bernie Sanders ha presentado hace poco más de una hora una ley que impida que Donald Trump inicie una guerra contra Irán, lo que nos daría un poco una idea de qué es lo que estaría en este caso pensando Trump en su vuelta a Washington. El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos habría elevado el nivel de protección FPCON de Alfa a Bravo, es decir, de 2 a 3 en 5 niveles, en todas las bases regionales. Significa dar un salto más acerca de la posibilidad de una amenaza de actividad terrorista. Hemos visto interceptación, por ejemplo, en el cielo de Jordania, de misiles que iban directos a Israel. Y el otro elemento que está hablando la Fox estaría en el entorno y que llama poderosamente la atención. Fox está diciendo, Fox News, que imágenes de satélite revelan una instalación nuclear previamente desconocida en Irán. Ojo a esto, que le venimos contando desde hace ya prácticamente media hora. Fox News dice que imágenes satelitales revelan una instalación nuclear previamente desconocida en Irán. Este es un tema también muy importante porque, dice Fox News, esta instalación nuclear no conocida previamente sería la causa fundamental que habría llegado también a que protocolos de Estados Unidos para intentar calibrar el riesgo nuclear se hayan puesto en marcha, como por ejemplo lo que hemos visto también en las últimas horas en redes sociales alrededor de la posibilidad de que un avión que se puso en marcha, que también actuó en 2022 para calibrar el impacto nuclear, haya también salido esta noche. La causa fundamental, ya les digo, está diciendo Fox News, es que imágenes satelitales han revelado una instalación nuclear desconocida hasta ahora en Irán.
y del que no se sabe cuál puede ser la potencia nuclear que pueda tener esa instalación nuclear. El otro elemento que les estaba diciendo viene alrededor del estrecho de Hormuz. 3 buques habrían ardido. Está el petróleo, que ha tocado un 2% de subida, en el 1,78% arriba. El West Texas en 71,48. El Brent 1,60% arriba en 74,38, Víctor Hugo. Sí, como tú dices, yo creo que ese es el resumen de lo que estamos viendo en estos momentos. Un mercado que se niega a someterse al miedo. El mercado nos está, para todos ustedes que están allí viéndonos desde las pantallas de Negocios TV, el mercado se niega a tomar esta prima de riesgo como algo que pueda descarrilar una tendencia que desde hace algunas semanas ha sido alcista. Como ustedes saben, la semana pasada, una vez que se le dio permiso a las familias para que se resguardaran ante lo que parecía ser un potencial ataque o un potencial problema en el Medio Oriente, el petróleo se movió 8%, luego el día viernes, luego el ataque del jueves en la noche, hora del este de los Estados Unidos, viernes en la madrugada, hora europea, y todo lo que tenía que ver en la mañana en el Medio Oriente, el ataque de Israel a lo que sería Irán, hizo que el petróleo se moviese 7%, sin embargo, solamente observamos una caída de alrededor del 1,5% en los mercados, y eso despertaba algún tipo de temores a raíz del intercambio de misiles balísticos, que tuviésemos alguna oportunidad de que el petróleo llegase a niveles muy importantes el día lunes. Eso lo pudiésemos haber sabido ayer domingo a las 6 de la tarde del este de los Estados Unidos. Sin embargo, el petróleo no se movió de esa naturaleza, inclusive el petróleo terminó a la baja el día de hoy, y en esta última información que hemos tenido durante las últimas horas, como nos lo decía con algún tipo de orden José Antonio, hemos observado una escalada de los precios, pero muy tímida, que lo lleva a donde culminaba el día, para que usted tenga una idea, viernes. Es decir, el petróleo no ha tenido una movilización desde el viernes, el mercado se ha mantenido también de manera estable, se niegan a hacerle frente a estos rumores o noticias confirmadas de una escalada en este conflicto que tenemos con Israel e Irán, e indudablemente nos tiene confundidos porque, y les repito, el hecho de que un presidente en ejercicio de los Estados Unidos llame un lunes en la noche, luego de devolverse de una cumbre de manera intempestiva, a que la sala de operaciones de la Casa Blanca, lo que se conoce como el Situational Room, esté listo, da muchas telas que cortar para las teorías conspirativas, las conjeturas y la capacidad de poder olfatear de que hay un conflicto bélico en puerta. Sin embargo, lo que se dice es que los Estados Unidos estaría por unirse para destruir las instalaciones nucleares que todavía quedan en los Estados Unidos. La cadena CNN hace unos minutos atrás reportaba que solo los Estados Unidos, según lo que decía el embajador de Israel en los Estados Unidos, tenía la capacidad de destruir ese ambiente subterráneo de esa instalación nuclear. Y como dice José Antonio, Fox News también ponía dentro de sus noticias el hecho de que existiría algo secreto. Eso probablemente movió al presidente Trump. Sin embargo, el hermetismo enorme, la falta de oportunidad de información a estas horas de la noche, cuando despierta Europa, duerme América y la incertidumbre está en su máximo nivel. Fotografía que, como les estamos diciendo, se encuentra ahora mismo con un mercado que está un 89% arriba el West Texas, 1,71 el crudo Brent arriba. Les quería comentar, y también a ti, Víctor Hugo, un informe de David Roche, es el estratega de Quantum Strategy. En la entrevista a CNBC dice que el conflicto entre Israel e Irán va a durar más que los ataques relámpagos israelíes a los que está acostumbrado el mercado. Y dice que los inversores globales podrían estar subestimando el impacto de un conflicto entre Israel e Irán. Dice que a pesar de los continuos combates, con cientos de muertos, los mercados bursátiles mundiales han mantenido un impulso positivo, pero que eso está siendo una estrategia de complacencia, de autocomplacencia del inversor, dice David Roche en un informe que ha venido a comentar a CNBC, de Quantum Strategy. Dice que hay autocomplacencia en el inversor,
que se está subestimando el impacto de un conflicto entre Israel e Irán y lo que puede significar como elemento final para llevarnos a una recesión, y habla también de que esto no va a ser tan breve, que va a durar más que los ataques relámpagos israelíes a los que estamos acostumbrados en el mercado. Víctor Hugo, ¿qué opinas? Bueno, en ese sentido, indudablemente con todo respeto del analista, hay información, digamos, cruzada. Porque fíjate bien, hay algo cierto. Durante las últimas 72 horas se ha arrinconado al régimen iraní. Y el régimen iraní ha sufrido una cantidad de bajas. Bueno, Y estaría... déjame que veamos un tema, Víctor Hugo, porque hay un mensaje aquí. Dice Miguel, ahora el petróleo está cayendo. José Antonio, recupera el nivel del programa. No, según Investing, el futuro del petróleo está subiendo un 1,81, el West Texas, Miguel. Y según el Investing en el Brent, el futuro está subiendo, el petróleo, el Brent, está subiendo un 1,61%. Es verdad que si nos vamos, y aquí lo tienen, a TradingView, el West Texas está subiendo un 1,20, lo cual difiere de los datos que tenemos de Investing, pero es principalmente por el futuro que hemos cogido en TradingView, y en el Brent 1,61. Pero me llama la atención porque tú me hacías ese comentario también antes, sí. Víctor Hugo. ¿Qué es lo que estás viendo tú en negativo? Hay algo que te voy a hacer llegar en estos momentos, porque esa confusión que te está llegando a ti por otra vía, me está llegando a mí también. Lo quiero ser muy franco. Bueno, es del chat de YouTube, ¿eh? Claro, lo que me está a mí y llamando la atención, y yo te lo envío ahora a ti para que tú lo puedas perfectamente mostrar, es el hecho de que el petróleo, cuando estamos en el mercado no transaccional, sino en el mercado de supervisar el activo, tú pones en las pantallas lo que es el contrato continuo. Y en el caso del petróleo, el contrato continuo, no con un vencimiento a un mes en particular, el petróleo vence mensualmente. El petróleo del mercado continuo me está arrojando, José Antonio, una caída de alrededor de 0,39%. Y hace unos minutos atrás veíamos en las pantallas, inclusive en las pantallas públicas de CNBC con algún tipo de retraso, que el mercado seguía subiendo. Sin embargo, me llamaba muchísimo la atención, y como te digo, te lo estoy enviando. Y lo estabas comentando antes, además. Los tres índices, claro, porque me extraña que el mercado en las pantallas de una firma como TradeStation, que es un broker sumamente reconocido a nivel mundial, tenga un petróleo cayéndome en el contrato continuo del petróleo. Vuelvo a repetirlo, hay vencimientos mensuales, pero el contrato se adapta al siguiente vencimiento mensual, que según si lo llevamos a la realidad, debería vencer el contrato el día de mañana. Bueno, Víctor Hugo, CNBC, ¿vale? Por irnos a un entorno, ¿vale? CNBC, petróleo 1,94 arriba, sí. West Texas, Brent 1,75% arriba. Pero fíjate lo siguiente, fíjate lo siguiente. Y aquí para aclarárselo, porque obviamente aquí hay un conocimiento. Puede ser que el petróleo que está teniendo CNBC sea el contrato de petróleo en el mercado spot, mientras que el contrato continuo que está tomando tanto TradeStation como del chat de YouTube sea el contrato del mes siguiente, que sería con vencimiento a julio, y que ese contrato ya haya hecho lo que se llama un rollover y estamos en el contrato de julio, y ese contrato de julio esté cayendo. Es decir, me sube el mercado en el mercado de contado, pero en el mercado de futuro con respecto a julio, que ya se movió porque probablemente el vencimiento es esta misma semana del petróleo de junio, ya no se toma en cuenta por la liquidación. Hay unos temas de liquidación que pueden formar parte de esa prerrogativa. Al que le tenemos que prestar atención es al de CNBC, y al que tú tienes en pantalla, porque es el contrato del mercado de contado, aunque obviamente se parecería como un mercado de futuro, más pero, el que yo pero es que no encaja con una cuestión. Última hora, ¿vale? No encaja con una cuestión. Última hora. Tres petroleros de la firma tres petroleros VLCC, tres grandes petroleros VLCC, cada uno con 2 millones de barriles de petróleo, están en llamas en el Golfo de Omán. Tres grandes petroleros VLCC, cada uno con 2 millones de barriles de petróleo,
se encontrarían ahora mismo en llamas. Te explico. En llamas. El canal de televisión Al Mayadeen informa, además, que algunos de los misiles disparados por Irán han impactado en la ciudad portuaria de Haifa, afectando también un entorno petrolífero. La NASA detecta 3 incendios en el Golfo de Omán. Mira, José Antonio, el petróleo en el mercado continuo está cayendo. En el mercado de contado que vemos en CNBC está subiendo. Pero aquí no hay ningún tipo de cosa que no haga sentido. Si el petróleo en el mes más futuro posible subió abruptamente. Mira el movimiento de caída que hay ahora mismo, por ejemplo. Mira esto que se ve en el West Texas. Estábamos en el West Texas en el 1,8. Mira el guantazo que se está pegando. ¿Lo ves ahí? Sí, claro. El petróleo en los últimos minutos solo sube un 0,65. Es decir, ha venido ajustando hacia la baja y el petróleo con vencimiento a julio, que es probablemente el que estoy viendo yo en las pantallas, no queremos confundir a la audiencia, pero obviamente es cómo funcionan los tipos de petróleo contado, continuo y de futuro, está marcándonos que el petróleo en julio no estima, fíjate lo siguiente, el petróleo en julio, en vencimiento a julio, el contrato no estima que el petróleo va a estar a como se encuentra en estos momentos, es decir, hacia futuro nos está diciendo que el petróleo va a bajar de precio. ¿Por qué? Bueno, te puedo poner una hipótesis. Si tú destruyes todas las instalaciones nucleares de Irán, Irán puede destruir 3 barcos, pero obviamente ya no va a destruir 40 ni 50 ni va a cerrar el estrecho de Hormuz. Y el petróleo y el mercado se están adelantando hacia el futuro y no lo que sucede hoy, la noche del 16 o la mañana del 17 de junio. Esa sería una explicación. Sin embargo, yo creo que es importante tomar en cuenta que lo que está sucediendo hoy no es algo masivo. La destrucción de 2 barcos dentro de los quizás 40 o 80 que están pasando por el estrecho de Hormuz no es algo obviamente allí. Y yo creo que eso daría explicación interesante al respecto. Allí, por cierto, también nos escriben algún tipo de compañeros que básicamente estamos hablando del West Texas de agosto, de septiembre y de octubre, básicamente que se pueden estar moviendo en paralelo y probablemente en esos contratos más hacia futuro pudiese estar en lo que se llama exactamente, y es algo que es técnico, un backwardation del petróleo, que no está en contango, sino en backwardation. El petróleo pierde el 1%. Sí. El West Texas 0,87% arriba, el Brent 0,79%. Menuda volatilidad de noche. Lo que pasa es que como tú ves las pantallas de CNBC, si tú te pones en el petróleo en CNBC, lo tienes en positivo. Entonces, efectivamente, al que le tenemos que prestar atención es a los futuros del petróleo que nos están marcando los contratos, como nos dice alguna de las personas que también nos escribe por privado, de agosto, de septiembre y octubre, que marcan un precio de petróleo más bajo. En conclusión, dentro de todo esto que quizás en las redes sociales nos están cayendo encima y no es una confusión. Conclusión, el mercado, José Antonio, para nada muestra preocupación de un tema importantísimo con respecto a la posibilidad de que Estados Unidos entre en guerra. No se ve algún tipo de problema petrolero en el horizonte. Siento que Israel ha hecho una jugada totalmente cronometrada, desarticulando prácticamente por completo al régimen iraní y donde puede existir dentro de la negociación un cambio al menos importante de lo que sería el régimen. Recuérdense que también hace unas horas atrás supimos que el presidente Trump se había opuesto a que se asesinara al líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá. Y eso también forma parte de un proceso de negociaciones. Ahí pone en pantalla José Antonio que la gente debía salir de Teherán. Es un Twitter o un True Social de hace alrededor de unas 3 o 4 horas atrás, donde decía que bajo ninguna circunstancia se le permitiría al régimen iraní tener armas nucleares. 10:57 de la noche, en un momento histórico donde nos hemos atrevido a informar a la audiencia en español, algo que me hace muy orgulloso, porque somos un canal de televisión que no solamente, como muchos, va tras la verdad, sino tras la interpretación, que es lo que nos hace los número uno. No se trata de dar la noticia, sino de interpretarlo con ustedes allí, bien sea que tengamos la claridad o no de poder hacerlo correctamente, pero tratar de hacer que el público hispanoparlante pueda comprender lo confuso del mercado, lo confuso de la economía
y lo importante al mismo tiempo. Usted no ha visto de la Bolsa de Nueva York, es algo que vamos a estar haciendo también el día de mañana, porque efectivamente ahí vamos a percibir qué es lo que sucede en el mercado, porque independientemente de lo que sucede ahora, hay poco volumen, los mercados abren, en este caso el americano, a las 15:30 hora de Madrid, 9:30 hora del este de los Estados Unidos. Como dice José Antonio, el petróleo cayendo, importante la volatilidad que estamos observando en el mercado. Probablemente hay un cambio en el contrato, José Antonio, que puede haber pasado de que la plataforma que estamos viendo de TradingView lo haya hecho hace algunos minutos atrás, porque... incluso las caídas en S&P 500 que son en paralelo a lo que hemos visto, ahora mismo ya son solo del 0,28. Sí, sí, cómo no. El mercado no toma en consideración, José Antonio, lo que sucede a nivel de los movimientos políticos, ¿no? Son las 11 menos 2 minutos costa este de Nueva York, son las 5 menos 2 minutos hora central europea. Yo creo, Víctor Hugo, que podemos ir cerrando, sobre todo porque en 3 horas yo tengo que estar otra vez con la audiencia, contando las claves del día. Lo que yo, por mi parte, yo os digo buena noche, buen negocio, buen descanso. Bueno, fíjate, otra de las un rato más con la audiencia. Yo creo que lo importante, no sé si te vas a marchar, pero me parecería también sí. déjame quedarme con ellos. Yo no duermo. ¿Cómo no? Déjame dar unos 10 minutos más para que... Muchas gracias, mientras la gente ya empieza a entender y hacerle un resumen de todo esto. Gracias, José Antonio, nos vamos a ver más tarde. Bueno, fíjense ustedes, vamos a examinar... En 3 horas nos vemos. En 3 horas, sí. Vamos a examinar en unos 5 minutos porque creo que indudablemente ya hemos hecho una recapitulación. Todos ustedes que están allí, indudablemente necesitan quizás una conclusión. El mercado no estaría afectándose tomando en cuenta la cantidad de información que estamos observando en estos momentos que pudiesen estarse suscitando dentro de la administración Trump para atacar de manera nuevamente preventiva la instalación de Fordo, que es donde se parece concentrar subterráneamente algún tipo de enriquecimiento de uranio que pudiese llevar a la posibilidad de tener armas nucleares. Según nos contaba José Antonio, Fox News confirmaba de que efectivamente pudiésemos tener en algún momento determinado algún tipo de instalación secreta diferente a las que ya se comprendían que tenían los iraníes. Arden algunos buques de manera confirmada en el Golfo Pérsico. No sabemos si ha sido porque los iraníes han disparado directamente o alguno de, digamos, sus aliados, por lo que se llaman proxies en inglés. Y también sabemos que está confirmado que la República China le habría pedido a sus connacionales, es decir, a los chinos, que saliesen de manera inmediata de territorio israelí. Los Estados Unidos refuerza su flota militar en la zona Indo-Pacífica. El presidente Trump no está confirmado que haya llegado a la Casa Blanca, pero por razones de hora ya debería estar en la Casa Blanca, ya debería estar en la sala de operaciones y es muy probable que durante la noche veamos algunos movimientos que pudiesen dejarnos saber por dónde va el mercado. Sin embargo, a esta hora, 11:01 de la noche, donde estamos en algunos segundos para culminar este especial del día de hoy, tengo que decirles que el mercado no tiene la posibilidad, bajo ninguna circunstancia, de ver algún tipo de sensibilidad dentro de lo que vemos por el lado de las redes sociales, por el lado de las noticias confirmadas o no, y por el lado del miedo, que es uno de los componentes principales que queríamos tratar de despejar en esta transmisión en directo. Yo también debo ir a descansar porque mañana nos toca un día importante para poder llevarles a ustedes de primera mano lo que va a suceder en la medida en que nosotros estemos transmitiendo en vivo desde la Bolsa de Nueva York, donde, como ustedes saben, somos la primera cadena televisiva en español en tener la habilidad de transmitir desde el piso de la bolsa, desde el lugar de los acontecimientos y con una cantidad de mística que nos lleva a concluir que esas metas se deben gracias a nuestra audiencia con ustedes. Buenas noches, ya buenos días para los que nos han empezado a ver en Madrid. Seguimos los acontecimientos. Dentro de poco tendremos a las 8 de la mañana, hora de Madrid, las claves del día y mañana les iremos informando de la narrativa y de lo que se espera de estos acontecimientos importantes. Espero que puedan descansar los que están en la costa este y que hayan despertado con las baterías puestas quienes se despiertan en Europa y desde los otros lugares de donde nos siguen en la tribuna. Buenas tardes.